Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bienvenidos a este primer webinar del punto de encuentro, el primer punto de encuentro de la Escuela de Pacientes de la SEF. En este caso, GEDEFO, el Grupo Español de Farmacia Oncológica, tiene el placer y la responsabilidad de inaugurar esta nueva herramienta que la SEF ha diseñado durante estos años y que echa a andar como punto de encuentro entre nuestros pacientes, los pacientes y los profesionales alrededor del medicamento, desde intentando agrupar todos los puntos de vista. Así que hoy vamos a empezar hablando de un tema relacionado con la oncología y para ello hemos invitado y tenemos el placer de pasar la tarde y de tocar estos distintos puntos de vista con la Asociación Española contra el Cáncer con una paciente afectada por cáncer de mama, que darán sus distintos puntos de vista. A ellos se unirá nuestra compañera Inés Mendoza, que es, junto con otros miembros del grupo GDFO, ha sido uno de los principales artífices de la parte de información que nos toca al grupo dentro de la escuela de pacientes y que los tres puntos de vista, el de las sociedades científicas, asociaciones de pacientes, el del propio paciente y el de la sociedad científica, hoy vamos a reflexionar un momento como tema común acerca de las terapias alternativas en el cáncer. La dinámica será esta. Primero, la sociedad científica, la doctora Marta Blanco, como representante, nos expondrá la situación. Después, Pilar Ros, como paciente, nos dará su punto de vista. Y después, más tarde, Inés Mendoza, como generadora de información a cargo de GDFOSEF, nos dará también su impresión sobre este asunto. Durante todo este tiempo podéis hacer vuestras preguntas a través de la plataforma y al final de las tres presentaciones leeremos y contestaremos vuestras preguntas, vuestras dudas. Así que sin más, muchas gracias a todos, muchas gracias a la SEF también por contar con nosotros para inaugurar este punto de encuentro y cuando quieras, Marta, puedes iniciarlo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ante todo, quería agradecer a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria el que nos haya invitado a la Asociación Española contra el Cáncer a participar en este taller para pacientes hablando sobre las terapias y la medicina alternativa. Quiero agradecer sobre todo esta invitación y creo que me gustaría apoyarme un poco en una presentación que les voy a intentar compartir. Aparte de los agradecimientos, creo que es importante que la asociación siempre estamos un poco apoyando a los pacientes y de alguna forma el tema de las terapias alternativas siempre para nosotros ha sido un punto importante. Por eso el estar hoy aquí para nosotros es importante. No me quiero enredar más y empiezo por explicar o identificar qué son las terapias alternativas. La medicina alternativa y complementaria es realmente una heterogeneidad de métodos, terapias, llamadas a veces, o sistemas por el cual una serie de personas identifican o intentan obtener una serie de beneficios que no se basan en la evidencia científica. La Organización Mundial de la Salud, ya en 2002, identificó el término de medicina complementaria y alternativa, englobando este tipo de sistemas que tenían una finalidad terapéutica, diagnóstica, pero que de alguna forma se contraponían con la medicina convencional, con la medicina basada en la evidencia, con todo lo que tiene detrás un sistema de rigor científico y metodología científica.
Definir una cosa por lo opuesto a es difícil, sobre todo porque hay una gran heterogeneidad. Y de hecho, cuando hablamos de tratamientos sin evidencia científica, no hay una forma fácil de definirlos. Hay gente que utiliza aparentemente terapias bioenergéticas, tratamientos que tienen en cuenta mente, el cuerpo, manipulaciones, suplementos con plantas, suplementos con minerales, suplementos con temas químicos. Es decir, realmente lo único que tienen en común es que no hay un soporte científico, no hay un método científico debajo de este tipo de propuestas pseudoterapéuticas, que es como nosotros lo solemos llamar. No siguen los principios de observación, de experimentación, de análisis sistemático de la evidencia. Y los beneficios son, a mí me funciona, esto parece que todo vale. Bueno, realmente eso es lo que consideramos que es las terapias alternativas o pseudoterapias. ¿Por qué se usan? Si generalmente los pacientes normalmente confían en la medicina. Es verdad que yo creo que es muy importante y la mayoría de ellos nos lo demuestran, pero aún así se utilizan este tipo de pseudoterapias. Pues un estudio de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, por poner algunos datos, ya en el año 2020, indica que la mitad de las personas en un país como el nuestro, un país industrializado, en algún momento de su vida utilizan este tipo de terapias. Y parece ser que esta tendencia va en aumento. Va en aumento, pero además, ¿por qué? Pues porque parece que esa confianza en la ciencia y en la tecnología hace que a veces esa excesiva tecnificación, la gente piense en las presiones económicas, en la tecnificación excesiva a nivel industrial, intereses empresariales, y quieren volver a veces un poco a un tema más humano, más lo natural, más lo tradicional. Si me permitís, os voy a contar brevemente un poco lo que en la asociación hemos experimentado durante estos años, que los pacientes nos cuentan con respecto a las pseudoterapias o terapias alternativas a lo largo de su proceso de enfermedad. En el momento del diagnóstico, la persona que recibe un diagnóstico de cáncer recibe un shock, recibe un impacto y le descoloca su vida, su situación, y para ellos es un momento muy vulnerable, que necesitan más información. Van a Google, a los amigos, los familiares buscan el apoyo, testimonios, alguien que haya pasado por lo mismo. Es muy importante para ellos el poder identificar algo que les permita ayudar a controlar, más allá de lo que les proponen sus médicos. Algo parecido ocurre durante el proceso de tratamiento, porque realmente los tratamientos con relativa frecuencia son más o menos difíciles, más o menos largos, en un entorno hospitalario que no es amable. Uno busca algo que permita contrarrestar un poco esa situación. Y si hablamos de momentos de enfermedad avanzada, donde el paciente es más vulnerable, tiene mucha más sensibilidad porque ve que la situación a lo mejor no va bien, que no se consigue controlar la enfermedad, ¿qué ocurre? Que es un momento de máxima vulnerabilidad y las pseudoterapias ahí a veces ofrecen una serie de expectativas generalmente falsas, pero que el paciente entiende como no pierdo nada por intentarlo. Porque es muy importante el aval científico. Nosotros siempre intentamos explicar a los pacientes que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que transmitimos los médicos, el personal sanitario que les atiende, todo el entorno tiene evidencia científica, está basado en investigaciones y avances científicos. Llevan muchos años. Es importante tener en cuenta que son ensayos clínicos reproducibles, que se han visto investigaciones en laboratorio, en células, en cultivos celulares, en animales. Toda esa información, toda esa rigurosidad, todos esos controles y esas normativas tienen un objetivo común e importantísimo, que es conseguir no solo beneficios para la ciencia, para la medicina y para los tratamientos, sino sobre todo la seguridad del paciente. El rigor está para eso. Y además, una vez que ya tenemos esos tratamientos, pues tienen efectos secundarios, tienen problemas, cómo no, pero siempre, siempre buscamos que el equilibrio entre efectos secundarios y beneficios para los pacientes se vea con mucho superado por la parte de las ventajas que tiene para la persona. Es muy importante. Si no hubiera estas ventajas, si no encontráramos estos beneficios que fueran mayores a los perjuicios, no conseguiríamos avanzar, no conseguiríamos los avances que tenemos hoy en día. Cada vez tenemos mejor supervivencia en los pacientes oncológicos.
mayor calidad de vida en la gran mayoría de los casos. Tenemos avances que nos han permitido mejorar y que las personas vivan más tiempo en mejores condiciones y que tengamos más tasas de curación de muchos de los cánceres. Esto no lo consiguen las pseudoterapias, sino que lo que tienen es muchos riesgos. Riesgos no solo económicos, no solo es un sobrecoste y hay gente que nos dice, ay, me he sentido estafado cuando me dijeron que todo iba a ir bien y que con esto me curaría, sino riesgos de toxicidad y de muerte porque pueden provocar efectos secundarios y porque se interaccionan con los tratamientos que estás recibiendo del equipo médico, tratamientos que realmente pueden ayudar a la curación, pues pueden hacer que esos tratamientos tengan más toxicidad, pueden a veces interaccionar y producir más efectos secundarios o al contrario, pueden hacer que esa interacción, la coexistencia de esos dos fármacos disminuya la eficacia del tratamiento que realmente puede curar y puede controlar la enfermedad. Hay riesgo de muerte. Y además hay una cosa que quizá los pacientes no les decimos y que yo quiero explicarles, que es la pérdida de oportunidad. Una persona que está utilizando pseudoterapias a veces se aleja de la medicina que realmente le puede curar. Y entonces ahí perdemos, cuando a veces quiere acercarse luego a su equipo sanitario, puede ser tarde. ¿Qué hacemos entonces o qué debemos hacer cuando una persona nos cuenta que está utilizando una pseudoterapia? Fundamental, escuchar, no culpabilizar ni menospreciar. A veces ellos dicen, es que si se lo digo al médico igual se enfada, me voy a sentir mal. No, no hay que culpabilizar, no hay que menospreciar. Es entendible a veces el que las personas intenten estas pseudoterapias que a veces se disfrazan con palabras incluso casi científicas y ofrecerles esa atención que nosotros en la asociación nos gusta decir que es integral de todos los aspectos de la persona. Hay que facilitar información y ayuda, pero entender que su aspecto no solo su enfermedad a nivel físico, sino lo que le provoca a nivel psicológico, a nivel social, a nivel laboral. Hay que facilitarle información para que pueda tener una toma de decisiones razonada, que sepa que puede acudir a la medicina científica que le va a ayudar y que tenga además apoyos en servicios como la asociación presta, servicios no solo sanitarios complementarios a todas las medicaciones que reciban de sus equipos, sino también servicios psicológicos, servicios sociales, servicios de acompañamiento, porque para nosotros lo importante es que el paciente se sienta acompañado y conseguir el bienestar y la seguridad, sobre todo. Es importantísimo el rigor científico para conseguir máxima calidad de vida, mayor seguridad para el paciente y para la persona en general y para su entorno. Entonces, para nosotros es esencial esa información y ese rigor y agradecemos siempre a los pacientes que nos hagan llegar sus sensaciones y sus vivencias. Y por mi parte, nada más, que no sé si me he pasado un poco del tiempo, que ofrecer esa información que pueden encontrar en su equipo sanitario, en nuestra web contra el cáncer y en el teléfono de Infocáncer que tenemos abierto las 24 horas del día y todos los días de la semana. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Blanco. Muchas gracias, Marta, por explicarnos lo que hacéis desde la Asociación Española contra el Cáncer, que me consta que vuestra información en cuanto a otras terapias es rigurosa y exhaustiva en la página web y que utilizamos como referencia con frecuencia para informar a nuestros pacientes. Gracias. Así que, sin más, damos paso a Pilar Ross, que nos va a hablar de su experiencia personal como paciente. Cuando quiera. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero de todo también agradeceros a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria por esta invitación, porque bueno, cada vez más se tiene muy en cuenta ¿no? La voz del paciente y eso es importante porque si no a veces se habla de los pacientes sin los pacientes, por lo tanto agradeceros esta oportunidad y también aprovechar para dar las gracias a la Asociación Española contra el Cáncer por su apoyo incondicional. La verdad que fueron una luz en un momento muy oscuro de mi vida y aún siguen acompañándome en este momento que aún y que sigo transitando por esta enfermedad, pero ya todo se ve a veces un poquito menos oscuro de lo que se veía al principio. Entonces, entrando un poquito a lo que acabamos de escuchar, os daré mi punto de vista que realmente redunda un poco en las ideas que acaban de compartir
la doctora, pero desde mi testimonio sí quiero dejar como muy claro básicamente 3 puntos. Y el primero es la parte de la vulnerabilidad del paciente. Em, yo llevo prácticamente ahora 3 años, el 7 de octubre va a cumplir 3 años que me diagnosticaron con un cáncer de mama metastásico, un tipo de cáncer que, como sabéis, a día de hoy aún no tiene cura. Por lo tanto, dependo de los tratamientos y por suerte estoy estable y en el mejor de los escenarios a día de hoy, que muchas compañeras desgraciadamente no pueden estar en este mismo escenario que estoy yo. Así todo, cargo con unos efectos secundarios producidos por los tratamientos, que siempre digo lo mismo, es muy duro tener que aceptar que para estar bien, para estar libre de enfermedad, tengo que estar, y lo digo entre comillas, mal, ¿no? Porque tengo que lidiar con estos efectos secundarios. Entonces, una de las principales, obviamente, preocupaciones del paciente oncológico es la muerte. No queremos morir y queremos al menos tener una calidad de vida decente para que el tiempo que sea que vamos a estar en este plano pues sea lo más agradable posible. Tenemos mucha culpa, una culpa que se tiene que trabajar, ¿no? El y si hubiera hecho o el y si no hubiera hecho, etcétera. Eso también nos da mucha vulnerabilidad, perdón. Entonces, aunque incluso muchas de nosotras estamos muy informadas, y aquí hablo realmente en primera persona, fui de las personas, bueno, que busqué tal vez en Google cosas que no debería haber buscado al inicio, pero que después, también desde mi bagaje profesional, ¿no? He sido una persona que siempre he leído reportes científicos, por lo tanto estoy familiarizada también con lo que supone leer una investigación, un reporte, un paper, etcétera. Pero no todo el mundo, ¿no? Tiene ese acceso a la información o a poder leer un informe, un estudio científico y entender esas estadísticas, todo eso que cuenta. Entonces, eh, al final nos genera una culpabilidad y ese convivir con tratamientos que generan efectos secundarios que nos hace buscar por todos lados opciones que sean más amables, ¿no? Y ahí es donde nos convertimos, y perdón por la expresión, pero en carne de cañón para las pseudociencias, ¿no? Porque lo que yo me he dado cuenta es que incluso en momentos de bajón, en los que me he encontrado muy mal, en los que no me ha sentado bien un tratamiento, en los que me cuesta aceptar ese efecto secundario que tengo, me cuestiono. Cuando aparecen esas personas en redes sociales, sobre todo porque es donde abundan, eh, dando a conocer unas supuestas terapias que es que ya no te hablan de hacerte sentir mejor, o de ayudarte con los efectos secundarios, es que hablan de curación, o sea, y proliferan a una velocidad impresionante. Recientemente encontré un perfil, porque obviamente el algoritmo trabaja desde las redes sociales y te hace aparecer ciertas cosas, de una persona que decía que el cáncer se cura en un mes. ¿Tú sabes lo que significa para una paciente como yo, que llevo 3 años em, transitando por esta enfermedad, que alguien me diga que en un mes me puedo curar? O cuando empiezas a ver personas con un carisma impresionante que te hablan de plantas, que te hablan de suplementos, que te hablan de que curiosamente son suplementos que además sirven para todo, sirven para curar el cáncer, sirven para curar incluso el autismo, que lo consideran como si fuera una enfermedad um, curable, ¿no? Y no un espectro, para curar la hipertensión, para curarlo todo en tiempo récord, sin efectos secundarios, con unos supuestamente testimonios que hablan de lo bien que se sintieron. Y ahí para mí es muy importante hacer un inciso y vuelvo a recuperar el hecho de que desgraciadamente los tratamientos oncológicos convencionales tienen unos efectos secundarios que nos hacen sentir mal. Y en el momento en el que tú dejas de tomar ese tratamiento, te empiezas a sentir mejor. Y claro, eso es difícil a veces de entender, y el cerebro hace como un cortocircuito, ¿no? Entonces, cuando te encuentras a un, perdón, pero es que yo le llamo oncocharlatanes, ¿de acuerdo? Cuando te encuentras a un oncocharlatán o a una oncocharlatana
que te presenta un testimonio y el testimonio lo que te dice es que en el momento en el que dejó la quimioterapia empezó a sentirse mucho mejor, es que a mí me explota la cabeza, porque es claro que empezó a sentirse mejor, pero no por los suplementos, sino porque esos efectos secundarios que desgraciadamente son el peaje que debemos pagar los pacientes oncológicos para poder salir adelante o para poder convivir con esta enfermedad y que no se nos lleve la muerte en el peor de los casos. eh, y desde ese carisma y desde esa manera de decirlo, te ponen en duda. Y luego no olvidar el otro perfil que te vende, como decían, ¿no? Terapias más energéticas, basadas en tu mochila emocional, en sanar, que confunden sanar con curar, en el que vuelve a aparecer la culpa, ¿no? Y es claro, como yo no sané un trauma que tengo desde pequeña, eso ha sido lo que me ha hecho enfermar. En el momento en el que yo sane ese trauma, mi cuerpo también se va a curar milagrosamente. Y esa culpa, ese, ¿será cierto? Te invade muy a menudo. ¿Y por qué? Pues ahí entro a un siguiente concepto, pero no es como voy de tiempo, ¿eh? Espero que bien, pero al siguiente concepto que quiero presentar, y es que desgraciadamente la ciencia probada, aunque poco a poco va siendo más cercana a la sociedad, aunque poco a poco vamos encontrando perfiles como muy amenos, muy frescos en las redes sociales que acercan la ciencia de una manera más incluso divertida o interesante, ¿no? A toda la sociedad, ¿no? Em, pero el científico está lejos, entonces yo es un bombardeo como paciente diario de estos pseudoterapeutas, ¿no? Con un muy poco peso de la ciencia que sea cercana a mí y que me diga cómo puedo confiar en la ciencia, por qué esto es validado, qué significa que algo esté probado, que me explique las estadísticas, ¿no? Que yo pueda entender qué es lo que hace la ciencia, qué es lo que dicen esos documentos que hay números y gráficas que cuestan muchísimo de entender. Cuando después a mí me aparece una persona fantástica y maravillosa que me dice que me va a hacer una limpieza de aura y que con eso me voy a curar. ¿Explico? O sea, son personas muy inteligentes los que están detrás de estos perfiles de pseudociencias. Y ojo, que además mezclan mentiras con verdades, porque a veces explican cosas que son reales. Y ahí es donde aún te hacen caer más, porque piensas, no es verdad, o sea, están hablando de tal suplemento que es verdad que se ha demostrado que mejora, por ejemplo, la toxicidad de ciertas quimioterapias. Y te engancha de una manera que es muy difícil no caer en ello. Y yo en mi caso, porque estoy estable, pero imaginaros compañeras que llevan 5, 6, 7 líneas de tratamiento convencional que no están funcionando, que estás viendo que se te acaba el tiempo, ahí empiezas a buscar y a rebuscar por donde sea. Yo siempre digo el mismo ejemplo. Si a mí me dijeran, mira, es que si te comes esta caca de pájaro, te vas a curar, es que yo me la comería porque yo estoy muy cansada de tener efectos secundarios. A mí me encantaría curarme y dejar todo esto atrás y no tener que tomarme pastillas todos los días, tener que ir cada 21 días a que me den un tratamiento, cada 28 días a que me den otro. Yo quiero creerme esto que me dice esta persona con esta sonrisa tan bonita, ¿no? Y que me dice, mira, te vas a tomar estas pastillitas y vas a encontrarte súper bien porque la naturaleza y el universo es un relato dulce, es un relato que te acompaña, pero por otro lado, si se te ocurre debatir o cuestionar en estas redes sociales, estos perfiles funcionan lanzándote a todos los seguidores con un nivel de hate, de odio impresionante, por lo cual al final muchos pacientes cerramos la boca y no decimos nada, decimos, mira, escucha, cada uno con sus rollos y que hagan lo que buenamente puedan. Y por último, y ya con eso termino, es muy importante que nuestros oncólogos, que nuestras oncólogas sean empáticos con nosotros. Cuando yo voy a mi oncóloga, por suerte que tengo mucha suerte con la oncóloga que tengo, y le he dicho, mira, es que me han comentado o he leído sobre la vitamina tal o sobre tal, ella es capaz de no juzgar el que yo
tenga esa necesidad de seguir buscando, porque es algo inherente, yo creo, a todo paciente, ¿no? Y que me pueda dar su punto de vista. Pues mira, Pilar, esto realmente no está probado, pero si tú lo quieres hacer, yo te digo lo mismo, yo sigo llevando candelitas a la Virgen, ¿no? O llevo mi bolsita de amuletos con pulseritas y aceites esenciales que me han dado mis amigos, porque el amor siempre se recibe, pero después yo voy cada 21 días, cada 28 días a tomar mis tratamientos, me tomo mi pastilla diario y no dejo ninguna cita, ¿no? Por delante. Entonces creo que necesitamos poder llegar a un acompañamiento, ¿no? En el que no sintamos que nos están ninguneando en el momento en el que nos cuestionamos lo que supone la medicina convencional. Em, a veces es difícil porque además como paciente es imposible ser objetivo, somos sumamente subjetivas. Entonces a veces también es verdad que un oncólogo o una oncóloga nos pueden decir cosas que no queremos escuchar, ¿no? Pero en última instancia, y eso para concluir, el paciente es el que tiene la última palabra, independientemente que después pueda llegar tarde a otra situación, y eso sí siento que se tiene que respetar porque es un proceso muy, muy duro y cada uno tiene que llevarlo a su manera y estar en paz con su decisión. ¿Sabes? Ojo, Pilar, te hubiéramos estado escuchando. Aquí tengo a mis compañeros revueltos en el chat. O sea, nos ha encantado, o sea, tu punto de vista, tus argumentos y tu reflejo de algo que conocemos, pero que es necesario lo mismo refrescar y tener presentes diariamente el concepto de fragilidad, el concepto de culpa, la empatía, la evidencia y el apoyo en la toma de decisiones y en la autonomía es algo que te agradecemos mucho que nos hayas puesto encima de la mesa esta tarde. Y ya para Gracias. terminar, pues Inés, a ver cómo enfocas esto desde el punto de vista de los farmacéuticos. Bueno, muchas gracias a Pilar, a Marta también, bueno, aparte de la SE, pero Pilar y Marta sobre todo porque han accedido a participar en este webinar desde el primer momento. Yo tengo también una presentación que voy a compartir ahora, a ver si se ve. ¿Se ve bien? Perfecto, Inés. Genial, vale. Bueno, pues yo soy Inés, yo soy farmacéutica de hospital en el Hospital de Guadalajara. Y voy a intentar ver un poco, plantear un poco el punto de vista del farmacéutico. Esta pregunta que pongo aquí es muy importante para los profesionales sanitarios, es a qué profesionales normalmente informan los pacientes cuando están utilizando algún tipo de terapia alternativa. Al farmacéutico, al médico de atención primaria, al oncólogo, al hematólogo, a enfermería del hospital de día o a nadie. Bueno, pues lo preocupante es que según estos datos del 2010, 2 de cada 3 encuestados no informaban a ningún profesional sanitario cuando estaban utilizando alguna terapia alternativa. Los que sí lo hacían lo solían hacer al médico, a enfermería o al farmacéutico. Además de esto, casi el 64% que tomaban algún tipo de terapia alternativa lo hacían porque se lo habían recomendado un amigo, un conocido, y también había un porcentaje importante que lo hacía porque lo había visto en Internet. Esto seguramente hoy en día está aumentado por las redes sociales. Para ver la importancia, como han comentado antes mis compañeras, de informarse previamente antes de tomar nada y sobre todo informar a los profesionales sanitarios que nos van a ver, lo vamos a ver con forma de ejemplos que todos conocemos y nos van a sonar. La vitamina C, lo primero de todo, en la dieta es saludable, es recomendable y, y hay que tomarla, pero el problema viene cuando se toma en forma de suplementos. A priori, es verdad que tenía un efecto antioxidante, por tanto, se empezó a estudiar en pacientes con cáncer. Lo que pasa es que luego en los estudios de laboratorio tenían resultados contradictorios. Cuando se empezó a probar en seres humanos, lo que es la suplementación oral no demostró ningún beneficio y entonces se empezó a utilizar como vitamina C administrada de forma intravenosa a dosis altas. En estos casos hay algún estudio muy pequeñito con pocos pacientes en el que bueno, se puede ver que a lo mejor aumenta la calidad de vida, pero lo que sí es importante es que no mejora la supervivencia en pacientes oncológicos ni tampoco aumenta la probabilidad de respuesta. También hay que tener en cuenta, si queremos tomar vitamina C, el riesgo de formación de piedras en el riñón, sobre todo en aquellas personas que tengan antecedentes. Otro grupo importante, cada vez más consumido, son los hongos.
Uno de ellos es la cola de pavo, del que se saca un extracto que se llama polisacárido K, y este es verdad que está aprobado en algunos países, como Japón y China, para utilizarlo en pacientes que tienen cáncer de estómago junto con quimioterapia, pero muy importante, esto no está aprobado en Europa y en España tampoco. Cuando se ha estudiado en otros tipos de tumores, pues tampoco se ha visto beneficio. Y aunque sí que es verdad que no produce efectos secundarios, puede producir ennegrecimiento de uñas o color negro de las heces. Otro también muy conocido es el reishi, o conocido como hongo de la inmortalidad. Esto se utiliza en la medicina tradicional china desde hace muchísimos años como estimulante del sistema inmune, y era un hongo prometedor porque sí que en el laboratorio vieron como efectos beneficiosos en células cancerígenas, pero estos resultados no se vieron cuando se empezó a estudiar en seres humanos. De hecho, hay un ensayo clínico, es decir, un estudio importante del que nos podemos fiar, en el que se vio que no mejoraba, no producía ningún beneficio en pacientes que tenían cáncer de pulmón. Además, mucho cuidado con tomar reishi porque aumentaría el riesgo de sangrado, interacciona con algunos medicamentos, como son, por ejemplo, los anticoagulantes orales, el Sintrón, o también los inmunosupresores, o sea que cuidan pacientes trasplantados. Y además hay que tener en cuenta que podría aumentar los marcadores tumorales, con lo cual nos podría falsificar a veces la analítica. La homeopatía es también de sobra conocida. Su objetivo principal lo que hace es buscar que el cuerpo, ¿no?, se cure a sí mismo mediante el uso de sustancias que son tóxicas, pero muy diluidas, y a priori, al estar tan diluidas, no nos va a producir daño. Y digo a priori porque durante los años sí que se han registrado casos de toxicidad debido a compuestos homeopáticos. Aquí traigo uno del 2016 en el que se detectaron hasta 400 casos de niños pequeños que habían tomado un compuesto homeopático que tenía belladona. La belladona es un veneno, como sabemos, y estos niños habían desarrollado convulsiones, asfixia, e incluso se llegaron a investigar hasta 8 muertes relacionadas con este compuesto. ¿Qué ha demostrado la homeopatía en pacientes oncológicos? Pues la verdad es que nada, hay muy poquitos estudios. Sí que hay uno que dice que hay una mejora subjetiva del bienestar general. Es un estudio que tampoco es muy fiable, además tampoco te dice exactamente con qué compuesto homeopático. No ha demostrado mejorar la fatiga, tampoco la depresión, ni la ansiedad, ni las náuseas y los vómitos por quimioterapia, ni tampoco los sofocos por tratamiento hormonal. Y además hay que tener en cuenta dos cosas importantes. Si la homeopatía en general son distintos compuestos que tienen una posología determinada, con lo cual a veces puede ser difícil de seguir, que si esto le sumamos a nuestro tratamiento oncológico, que no siempre es fácil, y a nuestro tratamiento habitual, nos puede complicar todavía más el hecho de tomar medicación y nos puede llevar o bien a errores de administración o a problemas de adherencia, es decir, que se nos olvida algún día tomar algún medicamento que sí que nos está haciendo efecto. También hay que tener en cuenta que muchos compuestos homeopáticos van diluidos en alcohol, y el alcohol, pues aunque sean dosis pequeñas, pero continuamente todos los días nos puede hacer daño al hígado e interaccionar con nuestra quimio. Los probióticos, que no es lo mismo que prebióticos. Los probióticos son las bacterias buenas, las levaduras buenas, que cuando las tomamos, si se quedan en el intestino, ¿vale?, en el colon, que no siempre se quedan, pues nos va a producir un beneficio para la salud. Normalmente está relacionado con el sistema inmunitario. ¿Qué se ha visto cuando se ha probado en humanos? Bueno, pues que pueden mejorar la diarrea por quimio, también potencian el efecto de la inmunoterapia, facilitan la recuperación de una cirugía gastrointestinal, mejora la mucositis, las llagas en la boca que se producen después de la quimio, de la radio. Lo que sí es verdad que la mayoría de los estudios que se han hecho con probióticos concluyen que los resultados no son del todo fiables, es decir, que se necesitan hacer estudios con más pacientes, más a largo plazo, para fiarnos realmente de estos resultados. Mucho cuidado en la toma de probióticos en aquellos pacientes que tienen catéter venoso central, ¿vale?, el Portacat, el Hickman, y también inmunodeprimidos con las defensas bajas, porque habría riesgo, aunque no es muy frecuente, ¿vale?, pero hay que tenerlo en cuenta, el riesgo de sepsis, de la infección de la sangre, que puede llegar a ser peligroso. El grupo de la fitoterapia, las plantas medicinales, esto es de lo más preguntado en las consultas de farmacia. Uno de ellos así conocido es el ginseng, ¿vale? El ginseng asiático, el americano es otra especie. En este caso, esta planta se vende como un estimulante, un energizante, mejora la memoria, el sistema inmunitario, y también se le han atribuido propiedades anticancerígenas.
Y la realidad es que luego ves estudios, cuando te lo miras un poco te lo miras un poco en profundidad, que han demostrado que aumenta el crecimiento de células de cáncer de mama, con lo cual tampoco nos podemos fiar de este efecto. También mucho cuidado porque disminuye el azúcar en sangre, puede aumentar el efecto del ácido acetilsalicílico, del adiro, y por lo tanto el riesgo de sangrado. Además interacciona también con algunos medicamentos como el docetaxel, el imatinib, y hay que tener en cuenta que hay que suspenderlos, lo estamos tomando una semana antes de cualquier cirugía. La cimífuga es una planta que se utiliza en muchos compuestos para aliviar los síntomas de la menopausia y por tanto se pensó que podía mejorar los sofocos después de la hormonoterapia. Es verdad que en este caso hay resultados contradictorios. Unos estudios dicen que sí, otros estudios dicen que no, es decir, volvemos a lo mismo, no nos podemos fiar del todo. Además, interacciona y no se recomienda junto con algunos medicamentos como es el tamoxifeno, la doxorubicina o el docetaxel. Y mucho cuidado porque se han visto casos de daño en el hígado. Ya por último, el té verde, ¿vale? Aquí incluiríamos también el té matcha, es la misma planta. Sí que se ha visto un consumo de entre 3 y 5 tazas al día que puede disminuir el riesgo de recurrencia de cáncer de mama cuando es en estadios tempranos, pero luego, por otra parte, sí que se ha visto que este riesgo aumenta en mujeres posmenopáusicas con consumo regular de té verde. Luego, sí que como beneficios se ha visto que puede mejorar la dermatitis por radioterapia y la esofagitis después también de la radioterapia, pero no ha demostrado reducir la mortalidad por cáncer. Hay que tener mucho cuidado cuando tomamos el extracto de té verde porque en el etiquetado tiene que venir explicado la cantidad de este componente, que es la 3-galato-de-pigalocatequina. La dosis máxima son 800 miligramos y es que esta dosis o dosis más altas ya nos pueden producir efectos secundarios. Mucho cuidado también con las interacciones, sobre todo con el bortezomib, porque disminuye su efecto, que es un fármaco que se utiliza en mieloma múltiple. Ya como mensajes para llevarnos a casa, lo han comentado antes mis compañeras, el cáncer es una enfermedad muy compleja, no hay un solo tipo, hay más de 200. Esto quiere decir que lo que le haya venido bien al padre de mi vecina no significa que me vaya a venir bien a mí, incluso en muchos casos puede llegar a ser hasta perjudicial. Además, aquí se suma que tanto los pacientes como los familiares queremos tener un papel activo, una necesidad de tener cierto control sobre el tratamiento, que si se lo sumamos al miedo y la desesperación que nos provoca esta situación, hace que recurramos al uso de terapias alternativas. Lo más importante es que antes de tomar cualquier cosa, necesitamos asegurarnos de que nos hemos informado previamente las fuentes adecuadas y que hemos informado a nuestros profesionales. Y esto se basa en informes como estos resultados de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, que dice que cada año en España mueren entre 1.200 y 1.460 personas debido a estas terapias. Puede ser de forma directa, como por efectos tóxicos, por efectos secundarios, o de forma indirecta, pues bien por un abandono de tratamiento, por retrasar el inicio, por no llegar a iniciar nunca ese tratamiento. O además también hay que tener en cuenta que a esto se le tiene que sumar la carga económica, ¿no? Porque estos productos los tenemos que comprar y lo más importante, la creación de falsas esperanzas. Por eso nos tiene que quedar claro que la frase de es natural, no puede hacer daño, es falsa. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Inés. Antes de que cambiemos de tema, aquí hay un panelista nos pregunta si podría repetir las interacciones del té verde en un momento, antes de que cerremos la sesión. Sí, espera, voy a ver. Aquí. El té verde es muy importante, la del bortezomib, yo creo que es así la más conocida porque sí que se ha visto, hay un estudio de hace muchos años, pero sí que puede reducir el efecto. Tampoco estaría indicada con el tamoxifeno, en este caso es lo contrario, ¿no? Aumentaría los efectos secundarios. Ni con el tamoxifeno se utiliza en cáncer de mama. El irinotecan también puede interaccionar, que este se utiliza sobre todo en tumores digestivos. Tampoco estaría indicado con el palbociclib, también en cáncer de mama, ni con nintedanib. Es verdad que el tema del té verde, ¿vale? Los estudios que se han visto, digamos que estos efectos son estudios con un consumo muy regular y o bien con el extracto o bien con, pues eso, de 3 a 5 tazas al día.
por Vale. tenerlo en cuenta también. Nos preguntan si van a poder disponer de las diapositivas. Yo creo que esta grabación, esta sesión se queda grabada Se queda en grabada. la página de la escuela, ¿verdad? Y así podréis repetirla cuando queráis. Yo os invitaría a las otras dos ponentes a que se unieran a nosotras y además de reiterar la felicitación de los asistentes a Pilar por su exposición, que realmente nos ha llegado a todos los que nos dedicamos a esto, debo decir. Yo, para terminar, tenemos muy poquito tiempo, me gustaría que desde vuestros distintos puntos de vista, ¿cómo enfocaríais el día después de que una persona pública y relevante como Ed Malferson hace unas semanas saliera en todos los medios de comunicación explicando que había salido del circuito y ella había, a pesar de la opinión de los profesionales, y había conseguido curarse de su tratamiento sin dar más detalles? Pero al día siguiente todos nuestros pacientes, amigos, colaboradores estaban preguntándonos qué era eso. ¿Cómo debemos enfocarlo desde vuestros distintos puntos de vista? Si queréis empezamos en el mismo orden. Marta, Pilar y Inés. Bueno, a ver, yo creo que un poco al hilo de lo que ya han comentado mis compañeras, quien quizá mejor lo sepa explicar y cómo reaccionar va a ser Pilar, yo creo. Pero en principio nosotros, cuando hay algún tipo de manifestación en este sentido, creo que es importante identificar, como decía también Inés, es decir, el cáncer o cualquier enfermedad son muchas, muy diferentes, y cada uno necesitamos un tratamiento diferente. Que una persona, aunque sea conocida, cuente que le ha ido fenomenal con saliéndose del circuito o con cualquier cosa, creo que es importante darle la relevancia de es su caso puntual. Esperemos que le vaya muy bien, pero para la mayoría de los pacientes lo que va muy bien, y sabemos que va muy bien, es la medicina que tenemos en el sistema sanitario y en su equipo sanitario. Y que con ellos es con quien tiene que, en algún momento, si esa persona quiere acudir a una medicina alternativa, que es lo lógico y entendible, porque la situación, como bien ha contado Pilar, da pie a eso con mucha frecuencia, que lo hablen, por favor, sin problemas con su equipo sanitario, el oncólogo, el médico, lo que sea. Pero es importante que ellos entiendan que para su situación particular, qué es lo mejor y qué es lo que se puede o no se puede hacer. Para mí eso es lo importante, más que luchar a salir contra eso, porque al final no consigues nada. Es mejor que el paciente a título individual sea entendido por su equipo y no dirigido, pero por lo menos explicado qué es lo que puede esperar en su caso particular. Muchas gracias. Pilar, tu opinión, estábamos esperándola todos. Bueno, gracias. No, por mi parte, de entrada, cualquier persona que esté pasando por un proceso oncológico, decida lo que decida, desearle mucha salud y mucha claridad mental en el camino que decida tomar. Eso para empezar. Después, cuando salió la noticia, yo estoy en un grupo de pacientes que estamos muy informadas. Entonces es curioso porque nos damos cuenta cómo la gente conoce muy poco sobre el cáncer. Como decía Marta, son más de 200 enfermedades que las englobamos en la palabra cáncer, punto y final. Pero las pacientes que ya llevamos un recorrido y sabemos, y en este caso en cáncer de mama, ¿no? Porque era el mismo cáncer del que estaba hablando el Macpherson, es que automáticamente dijimos, ok, vale, seguramente esta chica no necesitaba quimioterapia, tal cual, ¿no? Y después, cuando fuimos sacando un poco los detallitos que se iban dando desde los medios de comunicación, pues efectivamente nos íbamos dando cuenta que muy probablemente por la poca información que se tenía, era un tipo de cáncer que a día de hoy, por protocolo, lo más probable es que no se paute una quimioterapia, ¿no? Claro, eso lo sabemos nosotras que somos pacientes informadas y vosotros que sois profesionales del ámbito. Pero vuelvo a lo mismo, falta, ¿no? Ese salto a que toda la sociedad conozca un poco esa realidad. Y por otro lado, yo creo que las personas tenemos que ser lo suficientemente críticas como para entender que esta mujer está dando un testimonio personal de su experiencia y que no es científica. O sea, es una persona, un personaje mediático, pero no es científica. Y de la misma manera es como si yo ahora, que llevo 3 años estable, dijera, haced lo que hago yo y estaréis estables también.
podría hacerlo, no lo haré, obviamente, pero básicamente sería ese mi punto de vista. Ha habido mucha manipulación mediática. La gente quiere escuchar que los pacientes de cáncer se curan sin sufrir y no se mueren. Y eso genera mucho sensacionalismo alrededor, porque es difícil decir, no, es que hay muchas personas que mueren todos los días por culpa del cáncer, porque la ciencia no les puede dar respuesta, y mucho menos las pseudoterapias. Muchas gracias, Pilar. Inés, ¿ya has visto que Marisacra te ha mandado un recado en preguntas y respuestas? A ver. Nos pide que expliques cómo enfocan los fármacos oncológicos en este tema, en las consultas de atención farmacéutica, en las Lo terapias que alternativas en general. lo que iba a contar es eso un poco al hilo de lo que dice Pilar, que creo que también para evitar que el impacto que tiene este tipo de noticias de personas tan mediáticas es que el paciente desde el principio esté bien informado, ¿no? Y que se le cuente ya no solamente los efectos secundarios o el riesgo de interacciones, sino qué es lo que se espera de su tratamiento, en qué consiste. Incluso muchas veces hay pacientes que te preguntan por el mecanismo de acción de los medicamentos porque lo quieren saber. O sea, estar informados desde el principio para cuando llegan a sus oídos este tipo de mensajes, las redes sociales o personas famosas, que lo puedan ellos mismos, pues eso, hacer un papel crítico, como dice Pilar. Nosotros en las consultas de atención farmacéutica, que en todos los hospitales siempre hay un farmacéutico, se dedica exclusivamente a onco, en la mayoría de los sitios, siempre abordamos un poco este tipo de información. El problema muchas veces es que la mayoría de los sitios solamente con los orales, quizás la parte de intravenosos también es un campo importante. Nosotros intentamos siempre explicar bien los efectos secundarios, sobre todo para poder detectarlos y tratarlos y actuar si notamos algo, pues sobre todo el tema de urgencias y tal, y mirar las interacciones. Las plantas medicinales son una de las cosas que más nos preguntan. Bueno, las plantas medicinales y cualquier compuesto ya, incluso sobre todo los orales, que son los que vemos más a menudo, pero también los intravenosos muchas veces vienen pacientes de quimio intravenoso que vienen simplemente pues, a preguntar, me estoy tomando esto, me lo puedo tomar, lo revisamos. Y es verdad que a veces pues, en el día a día es complicado porque esto requiere leer cosas y buscar distintas páginas, hay una falta de información brutal, pero al final, bueno, pues siempre es importante dar unas nociones, una recomendación y al final lo que sí es importante que el paciente tiene la última palabra, pero tiene que tomar esa decisión correctamente informado. Pues muchas gracias por contestar a mis preguntas. Yo creo que ya andamos en el límite, creo que tenemos que cerrar esto aquí. Ha sido un placer inaugurar este punto de encuentro con todos ellos. Yo creo que mis compañeros de la SEF que cogen el relevo ya estarán encantados y ya no tendremos tanto respeto a hablar todos frente unos de los otros y ha sido un placer una vez más pasar esta tarde con vosotros. Así que sin más. Me despido. Buenas tardes y nos vemos. Muchas Adiós. gracias. Muchas Buenas gracias. tardes, un placer. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós.